Bueno, entonces estábamos diciendo, ¿verdad? Después de la pausa que tuvimos, queríamos llegar a un punto y es que nos fijemos que hemos venido revisando el libro de McCarthy y hasta el capítulo 12, que fue el que cerramos la semana pasada, McCarthy ha venido concentrándose en lo que vendría siendo verbos, solo verbos. Pero a partir de ese capítulo, que es el 13, notaremos un cambio y es que ya no se va a concentrar en los verbos, sino que se va a concentrar ahora en las particles, sea estas una preposición o sea un adverbio. Se va a concentrar en las particles y ahora nos va a llevar por el rumbo de cuáles son las particles que tienen uso más frecuente. Es decir, hasta el capítulo 12 nos había hablado de los verbos que tienen más frecuencia, frases verbales, pero ahora nos va a hablar de las particles, adverbs y lo que sería pronouns, adverbios y lo que sería las prepositions, que tienen uso más frecuente. Entonces, comenzamos con el 13 y la primera es up. Ya no es un verbo, es una particle. Entonces, vamos a ir viendo una serie de situaciones en las cuales se nos presentan los usos que estas van a tener. Entonces, hoy hay que estar más atentos porque el centro va a ser la particle, pero vamos a tener o vamos a ir viendo diferentes verbos. Hasta el capítulo 12 era concentrarnos en un verbo y ver todas las particles con las que se podía utilizar. Hoy es al revés. Agarramos la particle y vamos a ver todos los verbos con los que se suele utilizar. Entonces, en el number one encontramos expresiones con up y nos dice que in sometime expresses the idea of completing or totally finish something. Es decir, todas estas que vamos a ver ahorita en el literal A son expresiones, frases verbales que nos dan idea o nos hacen sentir que algo está completo o que se terminó por completo, totalmente completo. Tenemos un texto que dice, I spent all morning yesterday clearing up my study. Entonces la expresión es clear up. Aquí lo tenemos en ing. Clearing up. Recordemos que esto es pasado. Es pasado, nos están hablando de un pasado y nos están narrando lo que estuvo haciendo. Ese clear up sería making a place tidy and clean, especially by putting things where they usually belong. En otras palabras, nos está diciendo que perdió toda la mañana o gastó toda su mañana en acondicionar, en reordenar un estudio. Tidy es la acción, digamos, de acondicionar los objetos en su lugar, ordenar. Clean es la limpieza. Entonces, clear up. Vienen de clear, de algo limpio, pero clear up implica ordenar y limpiar. Son las dos cosas. Y nos dice que es putting things where they usually belong. No necesariamente es como a muchos les gusta darle vuelta a las cosas en la casa y reordenar el ambiente. No, es ir tomando cosa por cosa e irla sacudiendo, irle limpiando el polvo y regresarla donde estaba. Luego tenemos otra oración. Dice, there were books and papers everywhere. Sigue narrando. Habían libros y papeles por todas partes. Then I had to sweep up. Sweep up. Okay, what is the meaning for sweep up? In this case, is remove rubbish or dirty, usually from the floor using a brush. Aquí ya estaría hablando de algo como sacudir. Sweep up the rubbish and dead leaves on the terrace. Nos está hablando, me tocó en la terraza, dice, le tocó sacudir, remover
la basura, ¿verdad? Que suele estar, nos dice, en el piso. O sea, esto sería como barrer. Sweep up sería barrer y recoger, ya sea polvo o suciedad que se encuentra en el piso. Nos dice que por lo general se usa una brush, que puede ser bien una escoba si estamos hablando del piso. Sería equivalente como barrer. Sería una forma de ver sweep up, barrer. Podríamos traducirlas. Luego tuve que barrer toda la basura y las hojas, ¿verdad? Nos habla de dead leaves. ¿Qué serían esas dead leaves? Bueno, serían hojas ya marchitas, ¿verdad? Que se encontraban en la terraza de ese estudio. Lo dice, after that, I tried to tidy up my bedroom. Bueno, ya veníamos del clear up y nótese que el clear up está relacionado a tidy and clean. Ahora vamos al tidy up propiamente. Ese nos dice que es make a room or a group of things tidy by putting them in the correct place. En otras palabras, el clear up es una tarea mucho más grande y que engloba al tidy up. Tidy up es solo reorganizar las cosas o ponerlas en su sitio. Es como cuando tenemos un tiradero o un reguero de cosas en nuestros cuartos o en algún lugar de nuestra casa y tenemos que irlas recogiendo y poniendo donde deben de estar, en su lugar. Eso sería tidy up. Ordenar. Es otra forma de decir ordenar. Ordenó su cuarto. There were dirty clothes and jumbled up in a pile on the floor. Nos dice que tenía ropa sucia, dice. Y ahora la expresión es jumble up, está en pasado. What is jumble up? Nos dice en primer lugar que esto se está manejando como un adjetivo. Y que la palabra jumble viene de un adjetivo. Es mezclar, dice, junta en mente sin llevar un orden. Es como apilar las cosas, es como apilar, es como decimos acá en el país nuestro, solemos decir, voy a recoger, pero no llevando un orden, o a veces podemos decir, bueno, solo las voy a apilar, solo las voy a apilar, las voy a rejuntar, dicen aquí las mamás, voy a rejuntar estas cosas. ¿Qué es rejuntar? Solo decirlas agarrando a como caigan, ¿ve? Y por eso nos dice, jumble up in a pile on the floor. Me tocó armar una pila, ¿verdad? Amontonarlas en una pila, sin orden. Por eso es que dice untidy, es decir, sin que algo lleve un orden. Tidy es acomodar, pero eso es solo irlas tirando a como caigan. Jumble up. Viene de jumble up. Luego nos dice, I had to hang up 2 jackets and several pairs of trousers. I left lying on chairs. That took me an hour. Tenemos hasta ahí. La expresión es hang up. Esta frase se usa para muchas cosas. Entonces, veamos la aplicación que tiene acá. Hang up, aquí es to put clothes in a hook. Es colgar cosas. Hang up se puede usar para otras cosas más que no tienen nada que ver con colgar ropa. E incluso se puede usar a veces como sinónimo de darse por vencido, como give up. Como cuando aquí nosotros decimos colgar los tenis o tiró la toalla. A veces se puede usar para ese tipo de expresiones, pero aquí no es el caso. En este caso, el hang up tiene que ver con la clothes, que es colgar ropa en ganchos propiamente. Por eso él habla de jackets, habla de pair of trousers. Recuerden que pair of trousers es un par de pantalones, pero no implica que está hablando de que eran dos, sino que es el nombre de darle, es la forma de llamarle, digamos, a esa prenda. Una sola es un pair up,
todas las que se meten en las extremidades inferiores, se acostumbra en inglés a decirles pairs of trousers. Entonces, eso se traduciría como muchos pares de pantalones. Pero pares de pantalones no es como pensar que iban de dos en dos. ¿Ver? Es porque tiene la izquierda y la derecha. Luego dice, then I discovered that wash basin was clogged up in the bathroom. Ok, aquí hay varias cosas. Basin and wash basin. Este es un vocabulario de partes de la casa, part of the house, y específicamente de lo que vendría siendo el lavamanos. Vean. A veces, bueno, los británicos le dicen así, wash basin, que es como para lavamanos, porque están los basin solamente, que en general es un lavabo, o sea, un lavabo o lavamanos, como nosotros le decimos, sería un wash basin. Pero nos dice, o la expresión que aquí está es clog up, clog up. Es un past tense en donde se agrega la otra G y la ED para formar el pasado regular. Entonces, clog up, aquí está como clogged up, es cuando tenemos un tapón. Cuando se ha tapado, en este caso, pues sería un lavamanos. Pero también se puede tapar el WC, que sería el inodoro. Entonces, ahí podemos tener un tapón. Clog up es precisamente para cuando queremos decir que algo a nivel de desagüe está obstruido o como decimos acá, está tapado. Luego tenemos, so I had to clear that. Así que tuve que limpiarlo. By that time, I used up all my energy and I wasn't tired to do anything. So I just fell asleep on the sofa. Use up, use up. Esto es cuando es otra forma de decir que hemos terminado algo, que hemos completado una tarea, que ya llegamos al final de ella. Entonces, ¿qué es lo que debemos de rescatar de todas estas expresiones con up? En primer lugar, nos dice que la particle up se usa para dar énfasis. El clear up, sweep up, tidy up, hand up, jumble up, clog up, use up. En todas ellas, el up es sinónimo de que eso se terminó, que eso se completó. Se le da ese énfasis necesario para esta frase. Tenemos unos ejemplos más. Eat up your vegetables, children. Eat up. Ya sabemos que eat es comer, pero eat up es como, bueno, come y terminátelos. Bien. Come y terminátelos. Clear, ya sabemos que clear tiene que ver con limpiar, pero clean up es, bueno, limpiar hasta terminar y dejar todo reluciente. Sweep, ya sabemos que tiene que ver con una escoba, pero que sweep up hasta que el piso quede sin nada sucio, sacarle brillo. Luego tenemos otro ejemplo que es drink up your use. Cuando se le agrega, ya sabemos que drink es beber, tomar. Drink your use podría ser bien, pero cuando decimos drink up es casi como una orden. Es casi como ordenarle a la persona que se lo tome. Si no es que si quiere o no quiere, que se lo acabe ya, que coma ya. Luego tenemos, Paul use up all the milk. En ese sentido, aquí iría, bueno, él se la acabó completita, no dejó ni una gota. Esa es la idea de no utilizar finish o de no utilizar an o de no utilizar complete. Al usar estas frases con up, el énfasis recae en la partícula y como recae en la partícula, significa que lo que he dicho antes de ella, que es el verbo, hacelo ya. Eat up, come ya. Drink up, coma ya.
tomar, comer ya, o lo que le queramos agregar. O sea, se puede usar con muchos verbos que buscan decirle a la persona que es algo que lo queremos, pero ya. Now. Que complete eso ya, que termine esa tarea ya. Tenemos ahora que se pueden escribir esas oraciones sin el app, solamente en ponerle finish. O el uso, digamos, el propósito es eso, decirle finish to eat, finish to drink, finish, en el caso del use app, pues esa ya está implícita, ahí ya está implícita que es terminar, ¿verdad? Terminar con algo que se nos proveyó. Okay, we have something else. Tenemos letter B. Dice, read this live internet chat between Robert and Gemma. Tenemos, dice Gemma. Hi, Rob, are you there? Hi, Gemma, what's new? My sister Ball showed up at last. She's been promising to come for weeks. Okay, ¿qué sería el showed up? Literalmente vendría siendo como, hey, al fin se va a aparecer aquella. Mi hermana al fin va a aparecerse, al fin se va a dar a ver, al fin se va a mostrar. Pero el meaning más adecuado es decir, arrive, va a venir, va a llegar, donde le hemos estado esperando mucho tiempo. Al fin se va a dar a ver, serían formas de querer tropicalizar las frases ya with up. Le dice a Robert, great. Luego contesta, yeah. She turned it up yesterday evening. Atención con esto. Nótese que no dice yes. Estamos acostumbrados a escuchar que yes es la forma más común para decir sí en inglés, pero no es esa. La forma más común y popular es yeah. Estas personas están teniendo una conversación sin, digamos, mucha, bueno, es un chat, ¿verdad? Pero sin mucha formalidad. Luego dice, she turned it up yesterday evening. ¿Qué sería turning up? Bueno, es otra forma de decir que alguien llegó, ya llegó a una parte, turn tiene que ver un poco con return, ¿verdad? Pero se recorta el return a turn it, de retornar, de regresar, de llegar a un lugar. En vez de usar arrive, vean que en las dos no se usa arrive y se hace up. Con el up se dice, bueno, al fin va a ser, esto ya es. Dice Robert, what she's doing these days? She just opened up a restaurant, serving exotic food from different countries. It is that shopping mall in Dustin, you know. Ok, bastaría, esa es la que diríamos, bueno, bastaría con decir, ella acaba de abrir, ella acaba de abrir, she just opened, ella acaba de abrir un restaurante, pero con el app, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos dándole más interés. Estamos diciendo que esto tiene para nosotros algo que es muy, muy bueno. O sea, ella recientemente abrió esto, ¿verdad? Hizo funcionar esto. Luego tenemos por acá, well, that's original. It's certainly living doesn't up a bit. It's such a boring place. How did she think of that? Nos hablan de ese lugar, ¿verdad? De esa ciudad, de Dustin. Y él dice que original, ¿verdad? Que abrió eso, que tiene ese negocio. Y acá nos usa la expresión live up. Live something up. En este caso, se nos explica que es algo que acaba de ser aperturado, ¿verdad? Que tiene ahí y que cómo puede haberlo hecho, ¿verdad? ¿Cómo es que en ese lugar si no hay... bueno, el live up es como, bueno, ahí no hay mucha vida, ¿verdad? No hay mucho interés, pero ¿cómo hizo eso? Es un lugar aburrido, le dice. She always full of a new idea. So what's the setup? Setup es una frase verbal muy utilizada. En este caso nos dice que es
para indicar, ¿verdad? Que cómo es que ella lo arregló. A veces setup, por ejemplo, en el mundo de la informática, de la tecnología, se traduce como configurar o la configuración, el setup. Pero ojo, cuando se hace así, la configuración va unido. Set y app van juntos, no se separan. Es de esas frases verbales que nos dan origen a lo que son nombres. Bueno, y luego tenemos otra frase más adelante que es divide up, que eso nos dice que es separate into a smaller part of groups. Es parecida a la que veíamos anteriormente de dividir las cosas. Y al final, ¿verdad? Ya para ir cerrando, tenemos shop up o shopping up, que eso tiene que ver con cortar, ¿verdad? Con rebanar, pero picar. Lo que nosotros decimos picar, hacer un picadillo de algo. Especialmente se usa con las comidas, con la food, shopping up. Okay, well, that's gonna be all. Con eso terminaríamos el día de ahora. Tomorrow we are going to do some exercise. Mañana vamos a hacer los ejercicios de este chapter. Thank you for coming, everybody. Goodbye. Take care. Good night, teacher. Bye. Have a good one, Bye. everybody. Thank you. Bye, teacher. Goodbye. Thank you.